El ciclo cardíaco se compone por una contracción sístole seguida de una relajación diástole. Es iniciado por la despolarización del nodo sinoauricular. La propagación de esta viaja hacia las aurículas y el nodo atrioventricular. Y finalmente, la despolarización del haz de His, la red de Purkinje y los ventrículos. Estos cambios van de la mano por el acortamiento de las fibras musculares, las cuales originan cambios de presión dentro de las cavidades cardíacas y flujo de sangre desde ellas hacia ellas. El electrocardiograma es un registro gráfico de los cambios temporales que ocurren en el potencial eléctrico del corazón durante un ciclo cardíaco. Eso se obtiene mediante el uso de dos electrodos sobre la superficie corporal, referidos uno de tierra o bien mediante un electrodo activo y un electrodo indiferente. Este corresponde a la suma algebraica de todos los cambios potenciales que pueden ocurrir durante un ciclo cardíaco, debido a la activación eléctrica del corazón, el cual progresa por él de una manera compleja y tridimensional. La configuración del electrocardiograma cambia variando al individuo y por lo tanto la forma del electrocardiograma depende de la colocación de los electrodos y del individuo. En general, la forma del electrocardiograma consiste de un conjunto de ondas P, Q, R, S y T. El intervalo PR, o de manera más precisa, el intervalo PQ, es, es una medida de tiempo que transcurre desde el inicio de la activación auricular al inicio de la activación ventricular, o sea, 0.2 a 0.20 segundos. Una fracción considerable de este tiempo involucra el paso del impulso por el sistema de conducción atrioventricular. Teniendo en cuenta eso, la configuración y amplitud del complejo QRS varía considerablemente entre los individuos. La duración de esto en general puede llevar entre 0,6 segundos a 0.1 segundos. Durante el intervalo ST, el miocardio ventricular está despolarizado en su totalidad, por lo tanto, el segmento ST cae o desciende en condiciones normales en la línea isoeléctrica. Ya entrando en lo que es derivación estándar, tenemos en cuenta que esas derivaciones estándar son fuerzas que se encuentran diversas, que existen en el corazón, en cualquier momento se pueden presentar por un vector tridimensional. En el sistema de derivación estándar, el vector cardíaco resultante es dado por la suma de vectores de toda la actividad cardíaca que ocurre en el corazón en un momento dado. Se considera así que se encuentra localizado en el centro de un triángulo equilátero que se forma por los hombros izquierdos y derechos y por el pubis. Ese triángulo, llamado triángulo de Einthoven, está orientado en un plano frontal del cuerpo, de manera que esa es la única proyección que se detecta en ese sistema de derivaciones. Se tiene tres derivaciones estándar, también llamadas bipolares, las cuales son derivaciones cardíacas clásicas del electrocardiograma descritas por Einthoven. Registran la diferencia de potencial entre dos electrodos ubicados en extremidades diferentes, las cuales están ubicadas en AVR, ya sea brazo derecho a izquierdo, AVL, brazo derecho a pierna izquierda, AVF, brazo izquierdo a pierna izquierda. Resulta indudable que la suma de esos tres vectores producirá un vector resultante que indica la proyección frontal del sistema de activación del corazón, el cual se le conoce como eje eléctrico del corazón, el cual se puede inscribir en un círculo geométrico que debe estar invertido para poder llevar a cabo la orientación del mismo. Por convención, los nombres de brazos y piernas y su ubicación, ya sea derecha o izquierda, se expresan en inglés, de manera que LA corresponde a brazo izquierdo, RA a brazo derecho
F a pierna derecha y la letra A se refiere a la derivación aumentada. Existen 9 derivaciones llamadas unipolares, en las cuales se mide la diferencia de potencial entre un electrodo explorador y uno indiferente. 3 de ellas se denominan aumentadas o amplificadas y como resultado de medir la diferencia de potencial entre cada extremidad y las otras dos se le denomina AVR, derivación aumentada del brazo derecho, o AVL, derivación aumentada del brazo izquierdo. Y por último se tiene a AVF, derivación aumentada de la pierna. Entonces, conociendo que esas derivaciones restantes son llamadas precordiales y se le puede localizar cercana a la región del corazón, las cuales son V1, cuarto espacio intercostal en la línea paraesternal derecha; V2, cuarto espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda; V3 se encuentra ubicado en el quinto espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda; V4, quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular; V5, quinto espacio intercostal entre V4 y V6; y V6, que se encuentra en el quinto espacio intercostal en la línea axilar media. Se define presión arterial como la fuerza perpendicular que ejerce la sangre sobre la pared de un vaso y que determina la distensión sobre la misma tensión. La tensión la soporta el vaso, que se encuentra en el sentido tangencial a su pared, y es en esta parte consecuencia de la presión de flujo. La presión y la tensión se encuentran relacionadas por medio de la ley de Simon-Pierre-Laplace, donde le da a entender que T es tensión, P presión, R radio del tubo y E espesor o altura. El flujo sanguíneo se mantiene constante en el sistema vascular debido a 3 elementos: la fuerza a distancia o fuerza impelente del corazón, la distensibilidad vascular y la resistencia periférica. Cuando el corazón se contrae y expulsa la sangre hacia la aorta, se produce una ola de presiones que se puede registrar a través del pulso, onda de presión que se transmite a las arterias llenas de líquido. La onda de presión se desplaza a una velocidad a unas 10 veces mayor que la de la sangre. El movimiento de la sangre en el sistema vascular no produce ruido debido a que se trata de un flujo laminar. Tenemos entendido que la presión es la magnitud física que mide la fuerza por unidad de superficie. El gasto cardíaco es el producto de la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, que es el volumen de la sangre expulsada por el corazón en cada latido, que de igual forma se le conoce como volumen de inyección. Los valores usuales para un adulto son 5 a 6 litros por minuto, o aproximadamente el 8% del peso. El gasto cardíaco se encuentra dividido por la superficie, la cual recibe el nombre de índice cardíaco. El gasto cardíaco es el producto de frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, que es el volumen de sangre expulsado por el corazón en cada latido, que también se denomina como volumen de inyección. El volumen sistólico es la diferencia entre el volumen de sangre en el ventrículo al final de la diástole, o sea, volumen diastólico, menos el volumen de sangre al final de la sístole, o sea, volumen telesistólico. El choque es una afección potencialmente mortal que se presenta cuando el cuerpo no está recibiendo un flujo de sangre suficiente. La falta de ese flujo de sangre significa que las células y los órganos no reciben el oxígeno que deberían recibir y los nutrientes para funcionar apropiadamente, por lo cual múltiples órganos van a sufrir una disfunción o pérdidas en sus funciones vitales, y como resultado va a dar un shock o choque. Entonces, los principales choques pueden ser un choque cardiógeno, ¿sí? O sea, generado por origen de problemas cardíacos; un shock hipovolémico causado por el volumen de sangre, que es disminuido;
choque anafiláctico, que ese es causado o generado por la reacción alérgica, un choque séptico debido a infecciones y un choque neurógeno, que es causado normalmente en el daño del sistema nervioso. Entonces, los síntomas que sentirían esos pacientes en un choque tienen su presión arterial extremadamente baja, dependiendo de la causa específica y el tipo de choque en el cual se encuentra. Los síntomas pueden variar o incluir más de uno de los siguientes, que sería ansiedad o agitación, inquietud, labios y uñas morados, dolor torácico, confusión, mareos, vértigo o desmayos. También puedes sufrir de disminución o ausencia del gasto urinario, sudoración profusa, piel húmeda, pulso rápido pero débil. Y también lo que ocurre normalmente es la pérdida del conocimiento. Para medir la presión arterial usando un tensiómetro manual, ya sean manuales aneroides, los equipos están compuestos por un brazalete, una bomba unida, un estetoscopio y un medidor. Estos equipos necesitan coordinación. Es difícil usarlos si tienes problemas visuales o auditivos, o si no puedes realizar los movimientos con las manos necesarios para apretar la ampolla e inflar el brazalete. Para comenzar, coloca el brazalete en la parte superior del brazo sin ropa, una pulgada, arriba de donde doblas el codo. Tira el extremo del brazalete para que quede ajustado en forma de pareja alrededor del brazo. Debes colocarlo suficientemente ajustado como para que solo entren dos dedos por debajo. Asegúrate de que no te pellizque la piel cuando se infle el brazalete. Una vez colocado, coloca el disco del estetoscopio boca abajo, debajo del brazalete, justo en la parte inferior de la parte superior del brazo. A continuación, colócate los auriculares del estetoscopio. En las orejas, orientados hacia adelante, apunta hacia la punta de la nariz. Sostén el medidor de la palma abierta de la mano en la que tienes el brazalete para que puedas verlo bien. Luego aprieta la bomba rápidamente con la otra mano hasta que el medidor indique 30 puntos por encima de tu presión sistólica habitual. Deja de apretarlo, gira la perilla de la bomba hacia ti para que el aire salga lentamente. Deja la presión disminuya 2 milímetros o líneas del dial por segundo mientras escuchas el sonido del corazón. Observa la lectura cuando escuches un latido del corazón por primera vez. Esa es su presión sistólica. Observa cuando ya no escuches los latidos. Esa es su presión diastólica. Descansa tranquilamente y espera 1 o 2 minutos antes de volver a tomar la presión.